Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario de relieve. En este caso, vamos a tener una conferencia por parte del magíster Francisco Torres, la cual se denomina Desarrollo de una metodología. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario de relieve. En este caso, vamos a tener una conferencia por parte del magíster Francisco Torres, la cual se denomina Desarrollo de una metodología para seleccionar un autobús eléctrico. El magíster Francisco Torres es ingeniero en mecánica automotriz y maestro en sistemas vehiculares por la Universidad de la SUAY. También es miembro del grupo de investigación en desarrollo en ingeniería automotriz, ERGO, de la misma universidad y docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Su línea de investigación está en el consumo energético de vehículos eléctricos, análisis de consumo de combustible de los vehículos, así como la medición de las emisiones de gases de escape. Francisco, es un gusto para mí presentarle y pues adelante. Tiene 30 a 40 minutos de presentación y lo demás lo utilizaremos para preguntas al final. Bien, muchas gracias, Oscar. Buenos días con todos. Doctor, buenos días nuevamente. Y pues, gracias por la invitación y pues les voy a compartir la pantalla para iniciar el cuento. Bueno, este estudio que se ha realizado, pues el desarrollo de una metodología para seleccionar un bus eléctrico, parte de una maestría en estudios socioambientales y pues dentro de ello es necesario analizar qué impacto se puede generar con el uso de bus urbano en las ciudades a nivel mundial, pero especialmente nos basamos en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador. Dentro de la agenda, pues veamos un poco la introducción, algunas características técnicas de los buses, factores que intervienen en una ruta urbana, el consumo de energía y factores de emisiones de CO2 y la estimación financiera para la aplicabilidad de buses urbanos eléctricos en el Cantón Cuenca, y luego pues podemos tener algunas conclusiones y recomendaciones. Basado en estos puntos, pues dentro de los antecedentes que considero o se consideran para ver el funcionamiento de un vehículo es el consumo de energía. Y pues a nivel mundial, 33.333 terawatts de energía se necesitan para el transporte. Esto es una medición realizada en el 2019. Y de ello, pues el 81% es destinado al transporte terrestre, que equivale a 27.000 terawatts hora. Y entonces, si hay consumo de energía, pues especialmente por el transporte terrestre, va a haber un nivel de emisiones de CO2 emitidas específicamente por el transporte. La gráfica de la derecha, pues, hace un análisis hasta el 2020, qué sucede con el nivel de emisiones de CO2 por vehículos de pasajeros con azul, pues, y vemos que llega a 3.500 megatoneladas de CO2 hasta el 2020, eso es un 44%. Si vemos vehículos de carga, pues llega a un 33%. La tendencia o lo que se quiere, pues, es disminuir esta emisión de CO2 hasta el año 2030, que sería un 17% para vehículos de pasajeros y para vehículos de carga en un 4%. Entonces, con esa comparación de aumento de emisiones de CO2, consumo de energía por el transporte, y lo que se quiere es disminuir ese consumo de energía y por lo tanto disminuir las emisiones de CO2, pues se basa este proyecto o el análisis con el motivo de mejorar la calidad del aire en el mundo, pues de estar dentro de algunos convenios climáticos. Y pues en el Ecuador lo que sucede con el transporte es pues que de 94 millones de barriles equivalentes de petróleo que se da como consumo de energía por el sector del transporte, el 46 millones de barriles equivalentes de petróleo son destinados al transporte terrestre. Y de eso pues se invierte en gasolinas
¿sí? Varios tipos de gasolinas extra, super, ecopaís que se tiene acá a disposición en el país, y también en diésel. Entonces, siendo estos dos combustibles los de mayor consumo en el país, pues van a generar también emisiones y es lo que se quiere disminuir. Si vemos la electricidad en el transporte en el país, pues es un poquito más de un 0.05% aquí, pues por la gráfica nos da un 0% de consumo de energía eléctrica para el transporte, pero ya existen algunos medios de transporte eléctricos en el país que ya lo veremos. Para el año 2019 hay 29.500 buses en el país. Y lo que se quiere es tratar de disminuir esa cantidad de buses con motor a diésel para realizar una introducción de eléctricos. Entonces, si hasta el 2020 se tiene, pues, o la proyección es tener 31.248 buses con motor diésel, vamos a generar, pues, más emisiones de CO2, pues si vemos en el 2019 llegamos a 0.5, un poco más de 0.5 megatoneladas de CO2, y para el 2020 hay un aumento de un 6% en esas emisiones de CO2. Y si proyectamos más hacia el 2025, las emisiones de CO2 en el país llegará a un 28%, llegando a tener casi 49.000 buses. Pero si tuviéramos la oportunidad de introducir buses eléctricos en un 50%, el nivel de emisiones de CO2 en el país pues es menos de 0.1 megatoneladas de CO2, que eso significa una disminución pues hasta el 2025 del 47% en emisión. Entonces, reflejando estos, la energía con la emisión de CO2, pues realmente se ve beneficioso el uso de vehículos eléctricos, pues realmente se quiere modificar esta parte de emisiones y consumo de energía. Y por ello, importante considerar el bus eléctrico. Si vamos a evitar, pues a nivel mundial se estima que puede haber 200 megatoneladas de CO2 de emisiones por año que se pueden evitar. Se va a implementar nuevas tecnologías, los países que están en desarrollo, los países de tercer mundo podrán verse beneficiados con esta introducción porque va a haber un mercado, un potencial mercado para introducir estos buses pues, y mejorar la parte de consumo de energía y emisiones. Entre ellos, pues dentro de los beneficios, reducir el consumo de combustible, reducción de ruido, que también es un punto contaminante en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, y eso basado en cumplir políticas de cuidado ambiental y consumo de energía. Si analizamos, pues, a nivel mundial, pues, tenemos 500.000 buses que están ya en circulación, y pues en Europa se está usando ya buses eléctricos con celdas de combustible, con plug-in, trolebuses, buses híbridos, y pues ellos ya han ido viendo los beneficios que se tiene con el uso de movilidad eléctrica. Y pues vemos que en el 2017 la utilización de buses eléctricos fue de un 13%, para el 2020 ya subió a un 33%, y se espera que en el 2030 sea un 58%. De ello, pues 3 millones de buses urbanos en el mundo hasta 2017, y se tienen 385.000 buses eléctricos. Entonces ya para Europa se vio beneficios o están ellos implementando bastante la movilidad eléctrica. ¿Qué sucede en el Ecuador específicamente? Pues bueno, el gobierno en el 2019 propone o introduce la ley de eficiencia energética, que implica promover el uso eficiente, racional y sostenible de energía. Y como vimos antes, pues la mayor cantidad de energía está destinada al transporte, y se puede disminuir, va a ser un beneficio. Y ello implicaría pues apoyar a este uso de transporte. Se propone tarifas diferenciadas, preferenciales,
durante 10 años que dure esta ley o que esté vigente esta ley. Al menos ya estamos 2 años con esta ley, pues y no se ha visto mucha mejora en ello, pero se está promoviendo esta aplicación de vehículos eléctricos. Los GATS municipales o los municipios pues deberán incentivar el uso de estos vehículos eléctricos, facilitar la circulación, por ejemplo, hacer vías específicas para vehículos eléctricos, dar beneficios a los vehículos eléctricos o cualquier modo de transporte que sea eléctrico. En Guayaquil, pues ya para 2019 se introdujeron 20 buses eléctricos de la marca BYD, tienen una autonomía de 250 kilómetros y la inversión que tuvieron pues fue de 8 millones de dólares. Y eso es lo que se quiere, pues, que todos los vehículos que sirvan al transporte urbano o que sean medio de transporte público en el país sean eléctricos. En Quito pues se está introduciendo el metro, todavía no funciona el metro como tal, pero ya está la instalación avanzada. Hay problemas de administración más que de la instalación. Y en Cuenca está también el tranvía, que es una propuesta nueva pues para el país, que también está como para disminuir el uso de buses con motores diésel. Y pues el problema del tranvía está ahora con un déficit, ¿sí? Alrededor de 8 millones de dólares anuales tiene de pérdida este sistema de transporte en la actualidad. Entonces, se debe dar incentivos para el funcionamiento de estos medios de transporte en el país, pues ya, y a nivel mundial ya vemos que lo están haciendo. Entonces, basado en esto, en todo lo que sucede a nivel mundial y a nivel nacional con el transporte eléctrico, pues dentro de la universidad nace el proyecto de corredor de bajas emisiones, vehículos eléctricos, que es un proyecto que abarcaba a las 4 principales universidades de Cuenca, y pues realmente solo quedamos nosotros dentro de este proyecto. Por motivos de pandemia, pues se tuvo que reducir algunas cuestiones de carácter investigativo y pues estamos nosotros al mando de esto. Entonces, desde este proyecto, pues nace este tema de desarrollo de una metodología para seleccionar un bus eléctrico que nos va a llevar a cómo analizar o determinar si un bus sirve o no para una ciudad. De ese análisis salen tres temas de investigación más, como es la determinación de un ciclo típico de conducción para las rutas 100 y 27 de un bus eléctrico en la ciudad de Cuenca, que es realizado por García, en donde se analizan o se obtienen ciclos de conducción para ver cuáles las necesidades de la ciudad, específicamente en movimientos de buses en rutas urbanas. Seguido de eso, una metodología para la configuración energética de un bus eléctrico, para ver cuál es el consumo que generaría el bus, pues que lo realiza Wiñanzaca, y otra tesis específica que es la obtención de ciclos de conducción de rutas que conecten a las principales sedes universitarias de la ciudad de Cuenca, que está realizado por Ortega e Hidroboy. Entonces, estas 3 tesis son o nacen del desarrollo de una metodología para seleccionar el bus. Y con ello, pues, se realiza específicamente cada trabajo en estos temas de investigación. Con ello, pues, el objetivo general de este trabajo es desarrollar la metodología para selección de un bus eléctrico para un circuito urbano que puede aplicarse en cualquier ciudad. Dentro de los objetivos específicos, pues, determinar qué características técnicas tienen los buses eléctricos en el mercado nacional e internacional, determinar los factores que intervienen en una ruta urbana del bus eléctrico, determinar el consumo de energía del bus eléctrico, emisión de ruido y el factor de emisiones de CO2. Y por último, establecer los costos e implementación de los buses eléctricos, que viene a darnos la factibilidad.
Con ello, pues dentro de algunas propuestas para determinar un bus o ver si un bus sirve o no para una ciudad, pues específicamente está en ver qué características técnicas tiene un bus, ¿no es cierto? Cuál es su fuente, las dimensiones, eficiencia, la capacidad, el torque, potencia, tipo de baterías. Dentro de las rutas, pues analizar cuál es la red de rutas que tiene la ciudad, cantidad de pasajeros que se pueden tener, el número de paradas, longitud de rutas. Con ello, pues sabiendo por dónde se va a mover el bus, con la dinámica longitudinal del bus, pues analizar su demanda de energía, con ello la cantidad de emisiones de CO2 y pues la emisión de ruido, que es importante para el funcionamiento de una ciudad. Una ciudad muy ruidosa es una ciudad estresante. Y luego, pues, el análisis financiero o la estimación financiera de qué beneficio económico nos dará el bus. Pues entre ellos tenemos que analizar el costo del bus, los impuestos, el mantenimiento que da el bus, la energía que consume, los empleados, qué beneficios se tienen y los intereses que se podrán generar. Entonces, basado en estos 4 puntos, pues podemos nosotros llegar a realizar esta metodología para seleccionar un bus en una zona urbana. Con ello, pues, para determinar la primera parte, que es las características técnicas de los buses, pues, estos se rigen a normas y reglamentos. Entre ellos, pues, el reglamento de la Comisión, o bueno, claro, el reglamento de la Comisión Europea, la Comisión Económica para Europa, que prácticamente analiza o determina la homologación de vehículos, y esto pues lo utiliza Japón, Rusia, Corea. La norma ISO también pues da algunas especificaciones de seguridad en los vehículos eléctricos, como es la forma de su energía, si es recargable, la seguridad operacional del vehículo, qué seguridad eléctrica tienen, y pues la norma INEN en el Ecuador, que es el reglamento técnico ecuatoriano, pues tiene también su normativa, pues como la clasificación de los vehículos, los requisitos de un bus urbano, el tipo de carrocería que debe tener, los tipos y términos y definiciones. Dentro de esta normativa y reglamentos, pues se basa la determinación o el análisis de las partes técnicas de un bus. Pues, y las principales que se pueden determinar, pues dependiendo de la ciudad, pues vamos a tener un largo específico para el bus, pues en la ciudad de Cuenca realmente un bus articulado no va a ser adecuado por la estrechez de sus calles, a menos que el servicio sea en la zona externa de la ciudad. Entonces, esos puntos son importantes analizar si son adecuados para la ciudad. El número de asientos que se puede tener, la altura del bus también es importante, pues estamos en pasos a desnivel, pasos deprimidos, que implica pues ciertas alturas donde va a estar limitado tal vez el bus. La velocidad máxima que pueda tener, el ancho del bus, el número de asientos que nos provea para ver si está dentro de nuestras condiciones, proponer un bus para servicio urbano. Y de ello, pues, hay que analizar la ruta. El proyecto específico es servir a las principales sedes universitarias de la ciudad con el transporte de personas. Como vemos aquí, el mapa de la cuenca urbana, en colores grises tenemos la densidad poblacional dentro de esas zonas y en los círculos nos indican las principales sedes universitarias de la ciudad. Entonces, como vemos, céntricamente o en la parte central del mapa están ubicadas estas universidades. Y con ello implica que el modo de movilidad de la ciudad es dentro de esta zona o en la parte central. Y para determinar las rutas, pues haciendo una ponderación o un análisis analítico jerárquico, pues el principal factor para introducir una ruta es la economía y productividad, que tiene una
ponderación de 0,44. Seguido de eso, o lo que viene después, es el diseño de la ruta, incluyendo las paradas. Entonces, estos dos factores son los más importantes para considerar el diseño de una ruta. Y luego de ello, pues vendrá una propuesta de horarios, el control del servicio, por último, la seguridad y confort de los pasajeros. Estas ponderaciones se obtuvieron, pues, de noticias en los principales periódicos de la ciudad, de comentarios de la gente por las redes sociales y de otras investigaciones que se han hecho acerca de cómo debe estar estructurada una ruta. Entonces, basados en economía, productividad y luego el diseño de la ruta, se propone cuál podría ser nuestra ruta. Además de eso, pues debemos considerar la longitud de la ruta, qué dirección tendrá la ruta. Entonces, para ello tenemos esta fórmula que nos indica la longitud actual de la ruta que nosotros hemos propuesto y la longitud de la ruta más corta. Entonces, al hacer estos dos recorridos, debemos obtener un valor menor o igual a 1 para que una ruta sea factible. Entonces, al realizar esta medición, si se obtiene un valor menor que 1, pues es factible esa dirección de la ruta. Otro punto importante es determinar si es que hay otras rutas que estén dentro del circuito. La distancia de sobreposición de rutas, pues lo recomendado es que sea de hasta 20 metros. Entonces, para realizar ese análisis, pues hacemos una suma de las rutas que se sobreponen y le dividimos para la longitud actual de la ruta propuesta y pues deberíamos tener un valor que nos dé menos de 20 metros o 20 metros. Si es más de eso, pues ya estaríamos sobreponiéndonos en las rutas y eso perjudicaría en nuestra cantidad de pasajeros que puedan ser servidos en nuestra ruta. Basado en esos criterios, pues hay que considerar también la relación de kilómetros utilizados, pues para ver si económicamente es factible. Entonces, analizando cuántos kilómetros recorridos por un pasajero se tiene en la ruta, según la distancia total de recorrido, cuál es su velocidad de operación, que debe estar en función de la longitud de la ruta y el tiempo total de recorrido, y pues la relación pasajero por kilómetro, que esta es importante, este punto, para ver qué cantidad de pasajeros podemos servir y con eso obtener la rentabilidad. En Cuenca, pues el promedio de las rutas urbanas actuales es de 4.2 pasajeros por vehículo kilómetro. Entonces, con ese flujo de pasajeros que tendríamos en cada circuito, podemos nosotros proyectarnos para ver la factibilidad del proyecto. Con eso, pues, en Cuenca, que sé que algunos ya han estado por acá, pues la ciudad de Cuenca es una ciudad de altura, está a 2.560 metros sobre el nivel del mar, pues tiene 505.000 habitantes, en la parte urbana llega a 329.000 habitantes, de ello casi 40.000 habitantes son estudiantes universitarios. Casi llega a ese valor, entonces al tener pues una alta población de estudiantes universitarios, pues viene bien una propuesta de rutas entre las sedes universitarias para facilitar la movilidad. Y analizando por pasajeros, pues a diario, pues no es cierto, todas las rutas urbanas que están ahora en servicio en la ciudad, pues diariamente sirven a 413.925 pasajeros. De ellos, pues 82.785 son estudiantes. Estos valores, pues son antes de pandemia, ¿no es cierto? Durante la pandemia, pues sabemos que las clases no son presenciales, entonces definitivamente estos valores disminuyeron. Pero cuando tengamos la nueva normalidad,
pues de seguro estaremos nuevamente rondando en estos valores. Entonces, al servir a 82.700 estudiantes a diario, eso implica estudiantes universitarios, estudiantes de escuelas, colegios, pues va a ser un beneficio. Con ello, pues podemos ver que el modo de movilidad de Cuenca es hacia el centro, ¿no es cierto? Donde están las letras de Cuenca, hacia el centro se mueve la población y en ello están las sedes universitarias. Si hablamos del modo de movilidad, pues la gente que se desplaza por trabajo, el 36% lo hace en el bus urbano y el 43% lo hace en vehículo privado. Entonces, pues ya por la capacidad económica que tiene la gente que trabaja, pues lo hará en su vehículo y esa es una característica de Cuenca, pues no es cierto. Todos quieren, cuando ya están trabajando, tener su vehículo propio y moverse en su vehículo propio, que esa debe ser una de las propuestas gubernamentales en desincentivar el uso del vehículo privado para que pase a ser el transporte público un uso con mayor aceptación. Y los estudiantes que van a sus casas de estudio, el 50% pues lo hace en el bus urbano y el 25% pues lo hace en vehículo privado. Entonces, como el porcentaje es alto de estudiantes que utilizarían o que utilizan el bus urbano, pues se presenta hasta ahora factible las rutas y un uso de un bus eléctrico para el proyecto. Y con ello, pues, se realizaron o se proponen 5 rutas para la ciudad, 5 rutas que conecten las sedes universitarias. La primera ruta, que es una ruta directa de 14 kilómetros de longitud, toma un tiempo de 31 minutos y pues por ruta podrá servir a 59 pasajeros en cada ruta, pudiendo llegar a hacer rutas desde 6 rutas a 15 rutas al día. Luego nos proyectamos a una ruta número 2, que es la ruta Ecocampus, que tiene 18.25 kilómetros, tiene una duración de 46 minutos y puede servir a 77 pasajeros. Y esta ruta pues se aleja un poco más para una sede que está a las afueras de la ciudad, pero realmente está dentro de la zona urbana. La ruta número 3, que le hemos denominado Baños, tiene 32.56 kilómetros. Esta es una ruta más larga porque trata de unir o de llevar a todas las sedes y también a las sedes exteriores de la ciudad. Entonces, esta ruta, al ser más larga, pues toma un tiempo de 1 hora 17 minutos y puede servir a 137 pasajeros. La cuarta ruta, que es la sede centro, 34 kilómetros, 1 hora 14 minutos, podrá servir a 146 pasajeros por ruta. Y finalmente la ruta 5, la ruta express, que es de 14.5 kilómetros, 33 minutos y podrá servir a 61 pasajeros. Entonces la ruta 1 y la ruta 5 pues son bien parecidas, solo que la 1 es en sentido horario y la quinta en sentido antihorario y pues se basa principalmente en el casco urbano de la ciudad, donde la gente va más por motivos de trabajo y por motivos de estudio. Las otras rutas tratan de conectar sedes alejadas a la ciudad, pero que también tienen su cantidad de estudiantes que deben ser servidos. Entonces, basado en eso, pues, estamos sirviendo a la ciudad donde va la gente o donde se mueve la gente y por ello no es solamente para estudiantes, sino toda la población podrá hacer uso de estas rutas, porque les va a llevar a los puntos de mayor afluencia de la gente durante el día, que es el centro histórico, la zona del estadio, el medio ejido, que son las más concurridas. Perdón.
Y luego, pues, una vez que se determinan las rutas, pues debemos analizar cuál es el consumo de energía que se tiene, y para ello hay que aplicar la dinámica longitudinal del vehículo. Entonces, pues realizando con algunas partes teóricas y algunas partes obtenidas, pues la fuerza de arrastre, la resistencia a la rodadura, resistencia a la inercia, resistencia gravitatoria, podemos obtener la potencia para el desplazamiento y con eso la energía necesaria que, que va a necesitar el bus, o que va a consumir el bus. De ello, pues se ha hecho un análisis del valor del CD, pues teórico, ¿no es cierto? Según algunas bibliografías, pues entre 0,6 y 0,7. Nos basamos en el bus BYD K9, que es el que tiene mayor venta aquí en el país, pues este es el que utiliza Guayaquil. Basado en ese bus, pues analizado el área frontal, calculado pues 8,6 y lo que nos dice el fabricante de 8,5, entonces hay una diferencia de 1,4% que no es excesiva, entonces se puede utilizar esa área frontal. La velocidad pues se la obtuvo mediante la instrumentación del vehículo, y pues los otros valores como diámetro de la rueda, que viene de los datos técnicos. La mayoría de buses utilizan estas medidas 275, 70, R22. Entonces con ello pues podemos hacer el análisis de energía, y para eso es necesario obtener un ciclo de conducción. Entonces dentro del ciclo de conducción, o la obtención del ciclo de conducción, pues hay que definir ¿qué método podemos utilizar? Pues un método transitorio, que es un ciclo o es establecer la velocidad y tiempo en una ruta, ¿sí? Se puede hacer siguiendo el recorrido del bus, o en un vehículo aparte hacer el recorrido propuesto de las rutas, y eso se lo está haciendo en una de las tesis. En un vehículo eléctrico, el Shock G12 que hay a disposición en el país, que es uno de los más económicos, se están haciendo o determinando los ciclos de conducción para ver cuál es el comportamiento de este vehículo, y con ello poder saber qué sucedería con el bus. O también se puede hacer el método estable, que es determinar velocidades en el ciclo de conducción, pues, ¿no es cierto? Unos valores de velocidad y tiempo, y en otros tramos otros valores de velocidad y tiempo. Esto utilizando una zona urbana o una zona extraurbana también se puede establecer los ciclos. Y como segundo punto, establecer la ruta y el vehículo. Pues nosotros hemos propuesto las 4 rutas, y el vehículo es el bus BYD K9. La instrumentación, pues hicimos una instrumentación de este vehículo Shock G12 con un GPS que nos provea de velocidad, tiempo, longitud, aceleración, la pendiente, y con eso tenemos la recolección de los datos. Esa recolección de los datos pues lleva un proceso de análisis, pues, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis de los datos que tenemos para ver si son datos adecuados o son datos fuera de foco, que puede tener fallas del GPS, pues eso también depende de la calidad de los instrumentos que hagamos. Y al final, pues, si ya tenemos velocidad, tiempo, altitud, longitud, aceleración, pendiente, hemos calculado la fuerza, la energía, hemos visto número de paradas, pues podemos realizar un análisis físico-estadístico, ¿no es cierto?, para ver cuál es nuestro ciclo de conducción. Entonces, con ello, pues podemos aplicar el método de mínimas diferencias ponderadas o el método microtrip, que nos va a proveer o nos da la obtención de un ciclo de conducción, pues que es el tiempo y velocidad en una ruta. Obteniendo este ciclo, pues podemos ya decir cuál va a ser el consumo de energía que tiene el bus y cuáles son los beneficios de la ruta.
Dentro de la obtención del ciclo, pues aplicando el método de mínimas diferencias ponderadas, pues aquí he puesto como ejemplo los parámetros que tienen una ponderación establecida o recomendada, como por ejemplo el tiempo total de recorrido tiene una ponderación de 1, ¿sí? Que sería la máxima ponderación porque es importante el tiempo de recorrido que se va a tener. Otra ponderación importante es la energía que va a consumirse en el recorrido. Otro punto importante es la velocidad media. Podemos ver la velocidad máxima tiene una ponderación del 25%, que no implicaría mucho análisis a ello, pues no es cierto, la velocidad máxima del bus va a ser de 70 kilómetros por hora, que es lo recomendado por el fabricante. Entonces, podemos nosotros determinar los parámetros y basarnos en las ponderaciones que, que hay en otros estudios o que se han hecho en otros estudios. Entonces, con eso, pues, debemos encontrar una menor desviación con respecto a la media y, pues, realizar esa sumatoria. Basados en desviación estándar y el promedio de estos valores, pues, definimos un promedio ponderado que va a basarse en el coeficiente de ponderación, en la desviación respecto a la media dimensional y pues el total de las ponderaciones. Entonces, obteniendo estos puntos, podemos nosotros llegar a obtener la ruta. La ruta que tenga el menor valor del promedio ponderado es el ciclo de conducción obtenido. Entonces aquí, pues en el cuadro de la parte superior, pues el parámetro es la sumatoria de la ponderación y pues en el caso de que nosotros hemos analizado, pues se hicieron 20 rutas y yo aquí les he expresado 6 modelos de 6 mediciones en la ruta 1. Y pues para esas 6 mediciones la que menor desviación tiene es la medición número 2. Y esa sería, o ese sería nuestro ciclo de conducción. Pues bueno, esta es una propuesta, no es realmente el ciclo de conducción que se va a obtener, pero es la forma de obtener un ciclo. Como vemos aquí la gráfica, tenemos velocidades elevadas en algunos puntos, pues estas curvas no están suavizadas o no están realizadas la purificación de los datos, pero como ejemplo se puede analizar qué es a dónde se va a llegar. Entonces, dentro de esos, de la ruta número 1 en la medición 2, pues se tiene una velocidad media de 6, una velocidad máxima de 15 metros por segundo, tiene 21 paradas, el tiempo total de recorrido es 2.322 segundos, la distancia 14 kilómetros, y con estos datos pues ya podemos decir que es el ciclo de conducción y hacer los otros análisis. Francisco, por favor, ¿Sí? 5 minutitos más, ¿sí? Para Ya. terminar. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, dentro de otro tipo de ciclo de conducción es el método microtrip, que es pues establecer unos ciclos de conducción por partes y unirlos para obtener el mismo tiempo y velocidad. Debe haber una diferencia del 5% para decir que ese es un ciclo de conducción. Entonces, al hacer por partes los ciclos, se puede obtener un ciclo general de cada ruta. Luego, pues hay que definir cuál es el factor de emisiones de CO2. En el Ecuador el factor de emisiones es de 0.6, que viene dado por la generación especialmente de energía eléctrica mediante las hidroeléctricas. Entonces, con ese factor de 0.6, pues podemos nosotros analizar la emisión de kilogramos de CO2 por kilómetro. Y pues el rendimiento del bus está entre 1 a 1.4 kWh por kilómetro. Luego se hace un análisis de la medición de ruido, pues basado en la normativa, pues según la Administración Federal de Tránsito en Estados Unidos, hay unas pruebas de ruido interior y pruebas de ruido exterior. En el Ecuador está la norma INEM,
que implica analizar a ciertas velocidades cuál es la emisión o el mayor nivel de presión sonora que genera. Pues, y esto, recordando que el límite de dolor del hombre es de 120 decibeles y pues el tráfico está en 80 decibeles. La recomendación o el límite es de 85 decibeles que debe emitir el bus para su nivel de presión sonora. Luego, pues, en comparación, pues, a los 50 kilómetros por hora, el nivel de presión sonora de buses eléctricos y buses con motores de combustión, pues, se iguala a su nivel de presión sonora, pero a velocidades menores. El bus híbrido y el bus eléctrico tienen menor emisión de ruido. Y bueno, por cuestiones de tiempo, me voy a pasar un poco más rápido esto. Dentro del análisis financiero, se ha hecho un análisis de los egresos e ingresos que tiene el bus, pues el precio del pasaje es de 31 centavos aquí en la ciudad, que paga el común de los mortales, y el diferenciado, que es para ancianos y niños, ancianos y estudiantes, pues pagan 16 centavos. Entonces, dentro de esos ingresos, pues vemos que la proyección está hecho en 10 años, que pues la barra azul pues nos muestra que al final tenemos mayor ingresos que egresos. Entonces hasta ahí estaríamos bien con la proyección económica, pero hay que pagar impuestos, los cambios en el precio de la energía también pueden variar durante 10 años, entonces con eso modificarían la parte financiera del bus. Entonces, considerando que habría un aumento del pasaje del 15% en 5 años, aumento de la población de 1,8% anual, la inflación en el país de 2 al 5% anual, pues tendremos la parte del análisis financiero que nos va a llevar a determinar mediante el BAN y el TIR, o el valor actual neto, y la tasa interna de retorno, nos van a mostrar si es o no factible la aplicación del bus. Con ello, pues, al tener valores del TIR menores a la tasa de descuento de 11,25, pues el proyecto con un bus eléctrico en Cuenca no es factible. Se quiere obtener una rentabilidad del 20% para el dueño del bus, porque aquí en Cuenca los buses tienen dueño propio, no es el gobierno, no es el municipio, que son los que controlan el transporte público, sino es privado. Entonces, si se quiere una rentabilidad del 20%, deberíamos tener una tasa de descuento del 11,25%, que pues con los precios del bus y los costos que implica la operación, tenemos valores negativos. Si analizamos, para poder introducir el bus, debemos subir el costo del pasaje. Para cada ruta de 31 centavos, por ejemplo, se debe subir en la ruta 1 a 51 centavos, hasta 57 centavos se puede subir el precio del pasaje para que sea rentable. O si no, aumentar la cantidad de pasajeros, que pasaríamos de 4,2 a 6,8 pasajeros promedio por ruta. Al no ser rentable el vehículo eléctrico, pues se realiza un análisis qué sucede con un bus diésel. El costo es más barato del bus diésel, y pues con el costo del diésel a $1,62 el galón, las rutas que pueden funcionar en la actualidad con un bus diésel es la ruta 1, la 4 y la 5, porque llegamos a superar el valor de la tasa de descuento o el valor del TIR, que es más de 11,25. Si aumenta el precio del combustible en el país, que es lo que está sucediendo, si llegaría a $2,10 en el 2022, no es rentable el bus. No, económicamente no es factible en esas rutas. Y pues se debería aumentar el costo del pasaje hasta 39 centavos para que sea factible, y ahí sí tener valores de TIR adecuados que nos dirían que, bueno, está dentro de lo necesario.
Seguido, pues, podemos aumentar la cantidad de pasajeros para un bus diésel de 4.9 a 5.3, que sería eso ya una propuesta de esta. Entonces, al no ser factible, pues, debemos obtener propuestas del gobierno para poderlo hacer factible. Entonces, como conclusión, recomendación, pues, analizamos las características del bus, cuál es la autonomía de su batería, si podrá cumplir el recorrido que nosotros proponemos, si va a satisfacer la densidad poblacional, si es económicamente factible, si es productivo ese diseño de rutas para poder dar el servicio. Luego, mediante la dinámica longitudinal del vehículo, pues, y el ciclo de conducción, sabemos cuál será su consumo de energía, podemos determinar cuál es el factor de emisiones. Mediante el análisis de la emisión de ruidos, pues también determinamos si ese tipo de bus es adecuado, que llegará pues hasta 85 decibeles, es en el Ecuador el límite de ruido de un bus. En Europa está entre 73 a 80 decibeles, y pues lo importante es el análisis económico, pues el costo del bus es de $426,000 del BYD aquí en el país, es un costo muy elevado para poder implementarlo. Si quisiéramos nosotros que el bus funcione, debe haber un aumento en el pasaje del 65 al 83% para que pueda funcionar, y eso es un costo político gigante, ¿sí? Si se desearía pues que el bus funcione, el gobierno o el Estado deben hacer propuestas para tratar de aumentar el uso del transporte público, y eso implicaría aumentar un 60 al 81% la afluencia al bus, ¿no es cierto? El vehículo, el pasajero por kilómetro, y con eso el VAN y el TIR pues se van a igualar. Hasta el momento no nos aprueba el VAN y el TIR, estos valores son negativos, por lo tanto no es aconsejable pues utilizarlo. Y si vemos con relación al consumo de diésel, pues para que sea factible hay que aumentar un 16 al 26% el costo del pasaje y el número de pasajeros, que esto políticamente pues va a ser más adecuado estar un 16% que subir un 65% el pasaje. Bueno, al último me demoré un poco, pero muchas gracias, les agradezco, espero les haya sido útil esta información, pues, y cualquier pregunta a la orden. Listo, Francisco, muchas gracias por su presentación, muy chévere también ver la situación, cómo estamos por allá en Ecuador. Sí, vamos de una vez con las preguntas. Por acá nos preguntan de cuál es o con qué parámetros se comparan o evalúan la mejora entre las rutas que se proponen y las rutas que se tienen en la actualidad. A ver, las rutas que se tienen en la actualidad son específicamente urbanas que sirven a la ciudad de norte a sur y de este a oeste. No se realizó una comparación con esas rutas porque la propuesta que se quiere es unificar las universidades. Entonces, el análisis específico fue para rutas que unan las sedes universitarias. Pero como están dentro del casco urbano o están dentro de la zona de mayor afluencia de la población, pues nos serviría para servir a toda la población. Ok, Francisco, gracias. Lo siguiente es acerca de las ponderaciones, de los pesos ponderados, la selección de los pesos ponderados para determinar de cada parámetro para el ciclo de conducción. ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué se basaron? Sí. Y en eso nos basamos en bibliografía propuesta y analizando cuáles son los factores importantes. Por ejemplo, el número de paradas es importante, el tiempo de recorrido es muy importante para el funcionamiento de una ruta de un bus. Entonces, basado en la bibliografía y en las características de la zona, se ponderó eso, se realizó esa ponderación.
y de igual forma con un método analítico jerárquico. Ok. Francisco, ¿se consideró la estrategia de carga en la selección del autobús? Por ejemplo, Opportunity Overnight, que es lo que permitiría identificar qué vehículo puede tener un menor costo o un menor total cost ownership. No, lo que analizamos es el funcionamiento del bus, la parte de la carga del bus y la propuesta de, ah, de generación eléctrica, pues eso se debería hacer otro análisis porque implicaría otras consideraciones. Entonces, aquí lo que nosotros queríamos ver es si es que el bus es factible para esas rutas. Ok. Se entendió que utilizaron una tasa de retorno del 20%. ¿Es cierto eso? Sí. Perdón, ¿me puedes repetir? La tasa de retorno fue del 20%, la que utilizaron. A ver, lo que queremos es la rentabilidad de un 20% y la tasa de retorno es del 11.25%. Ok, listo, muchas gracias. 11%. Bueno, aquí Luis Felipe también nos pregunta, no sé si nos puede contar un poco la situación de los subsidios del combustible en Ecuador, Francisco. Sí, bueno, ahora es un problema complicado esto de los subsidios en el país a los combustibles. Hace un año se eliminó este subsidio y se está haciendo el aumento del precio del galón de combustible, tanto diésel y gasolina, mediante bandas. Entonces, eso implica que para el diésel mensualmente hay un aumento del 3%. Entonces, cada mes, cada 11 de cada mes, el precio del galón de diésel aumenta un 3%. En la gasolina extra y eco país, pues también tiene esa relación y la gasolina super está pues a disposición de las gasolineras. Según la marca de la gasolinera, pues el precio de la gasolina super cambia. Pero dentro de un año ha habido un aumento en el diésel del 60%. Teníamos el subsidio que era de $1 el galón de diésel y ahora está en 1.60. Si seguimos así en 10 años puede llegar a costar $28 el galón. Pero bueno, lo que se quiere en el país es llegar a precios internacionales hasta $4 el galón de diésel y la gasolina también tener precios internacionales. Pero, pues, aquí la parte política estarán dándole solución a ello porque el Estado realmente no puede pagar ese costo. Ahora es la situación crítica del país en ese punto de combustibles. Ok, Francisco, la siguiente. ¿Cuántos autobuses consideraron para la comparación? Para así concluir que no hay opciones rentables o nada más es un solo modelo, no sé. Utilizamos un solo bus, que es el BYD K9, que en el Ecuador es el más barato que se consigue a $426.000. Es el bus más barato que se consigue. Hay otros buses que están alrededor de $500.000 y hasta más. Entonces eso ya perjudica el análisis económico. Tuvimos 18 buses dentro del análisis, pues, y el que más convenía por el precio, no por sus datos técnicos, es el bus BYD. Otro dato importante es que aquí el sistema de buses es que el bus tiene un solo dueño y ese dueño pertenece a un consorcio y entonces toda la plata que gana un bus se va a una caja común y de ahí se reparte a todos los buses. Entonces, a cada dueño del bus se le reparte un valor de ganancia. Entonces, por el funcionamiento del servicio de bus urbano en Cuenca, pues se hizo el análisis de un solo bus. Entonces, Francisco, con eso el costo inicial, el precio que tiene el autobús es la variable que más influye en esta conclusión de que no son rentables las rutas propuestas. Sí, es uno de los principales factores. El costo de consumo de energía está en 8 centavos el kilowatt hora
que no es elevado, y si se hace, y si hay propuestas del Estado para incentivar el uso del bus eléctrico, pues de seguro ese valor cambiará, que Ok, no es uno de los que influye. Pero también dentro de los que influyen para el análisis financiero está el mantenimiento del bus. Si se lo hace como recomienda la casa fabricante, pues también son costos considerables. listo. Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Nuevamente, Francisco, darle las gracias a usted, a Dani también por ser de la universidad, por ayudarme a coordinar esta conferencia. A todos los asistentes también muchísimas gracias y pues damos por finalizada la sesión de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues igual estamos al pendiente los correos electrónicos, tanto de Francisco, de Dani, pueden contactarse conmigo también como intermediario por ahí. Y, y pues eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos.